¿Por qué enfermamos? Programa en el que tratamos aspectos de todo lo que implica el bienestar social y humano, cuerpo, mente y espíritu. Conduce y dirige el doctor Fernando Calle, psicólogo social y psicoanalista. Escúchelo todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio Zipa Estéreo. ¿Por qué enfermamos? Muy buenos días, alegre la mañana rosada. Estamos en el programa ¿Por qué enfermamos? Buenos días, María Isabel. Buenos días, mucho gusto. Buenos días, Andrés. Muy buenos días. Tenemos hoy un invitado especial, Frank, viene desde Soria, España, él es yogi y viene a compartirnos, él anda por el mundo compartiendo información sobre lo que ha aprendido de los asanas y las crillas, todo esto que tiene que ver con el yoga, la práctica del yoga. Y hoy pues vamos a darle continuidad a nuestro tema. Antes de continuar con esto, queremos saludar a Danilo, que nos acompaña hoy en la cabina, a Abraham, nuestro director del Radio Zipa. Y bueno, vamos al tema. El tema es que hace 8 días tuvimos aquí a Jito, ¿cierto? Y Jito nos hablaba del asunto de cómo emplean los huitotos el canto y las formas musicales, el canto y la danza para sanar, para mejorar condiciones de salud, para intervenir situaciones de enfermedad, etcétera. Y hoy entonces vamos a darle continuidad por otra vía al mismo tema, a través de lo que nos aporta Frank en la dirección de lo que él nos trae de la tradición hindú, esa tradición que alimentó por milenios la relación con la vibración desde los cuencos, desde los cantos, otras formas de vibración que obviamente nos llevan por la vía de la meditación, que lo hemos mencionado también aquí como uno de los 7 caminos del encuentro con uno mismo. Entonces, Fran, bienvenido. Buenos días, Fernando, bienvenidos. Buenos días, Fernando, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros aquí. Estamos muy contentos de tenerte en nuestro programa. Muchas gracias. Qué bueno. Bueno, queremos comenzar por preguntarte tu llegada a la parte del yoga. ¿Cómo es que descubres y qué te trae por el camino del yoga en ese proceso de autodescubrimiento que también obviamente ha sido descubrir una tradición tan potente y tan milenaria como es la tradición de la práctica del yoga? Bueno, pues el yoga en sí es una filosofía de vida. En el mundo occidental nos llega en forma de en los gimnasios por asanas, que son las posturas yógicas, pero detrás de todo ese estilo de yoga, de esa parte que nos ha llegado, hay una espiritualidad que va más allá de lo que nosotros comúnmente conocemos como yoga. El yoga transforma vidas, realmente, es una filosofía de vida, es una toma de conciencia de las personas, es un trabajar desde el amor, trabajar desde, pues eso, desde una conciencia como mucho más plena para interrelacionar entre nosotros, llevar un modo de vida más sano, más saludable. En la mitología, nos referimos a mitología como aquello que da origen y que combina la creencia con los orígenes mismos de una tradición, ¿cierto? Quería que nos contaras un poco si el yoga se considera como una dádiva de los dioses, se considera... ¿Cómo son los orígenes del yoga? A ver. Pues los orígenes del yoga posiblemente sean los más antiguos del planeta Tierra. Del yoga han salido muchas otras culturas, de hecho es la cultura como más antigua, ¿no? Y a día de hoy sigue activo y sigue muchas de sus prácticas y muchos de sus seguidores en todo el mundo, cada vez más extendido. El yoga te hace realmente plantearte esa conexión con lo divino
es como lo que estamos aquí en la Tierra, lo que hemos venido a hacer. Es como trascender esa parte humana, ese conjunto de experiencias que nos hacen, según nuestra mente, pasarlo bien, pasarlo mal, pero realmente nos van acercando a una experiencia más divina. En la filosofía hindú se cree la reencarnación y se cree que pues, nuestra alma es una alma muy antigua que está en nuestro cuerpo. Y el alma no cambia de una vida a otra, es la misma alma, lo único que cambiamos es como de envoltorio, de cuerpo humano. Entonces cada vida, cuando uno muere, uno trasciende, no tiene por qué reencarnar seguido, a veces puede tardar años o tiempo en una reencarnación, pero se supone que cada vida, cada reencarnación vamos a ir trabajando más, puliendo esas partes humanas, esas partes negativas, trabajando más desde el amor, la conciencia, que es lo que nos va a llevar a la conexión con lo divino, con nuestro ser, que es el amor con A mayúsculas, es lo que siente nuestra alma, nuestro ser, que está dentro de nosotros, cuando reconoce lo divino. Lo que pasa es que lo tenemos como olvidado. Entonces, el amor que nosotros conocemos comúnmente, pues es un amor que tenemos pues, social, en la mente, etcétera. Pero cuando trabajamos a nivel del yoga, una serie de técnicas, hay muchísimas técnicas, nos van conectando poco a poco con esa parte divina. Ajá. Nos gustaría que nos empapes un poquito de tu historia personal, el encuentro con el yoga. Pues bueno, yo soy de España, de la parte de Soria, siempre he querido hacer yoga desde muy pequeño, nunca he podido hasta ya más entrado en años por cosas de la vida, trabajo, historia, etcétera. Y bueno, estuve casado en México, estuve viviendo en México, allí conecté con el yoga hace ya como 10 años y el yoga transformó mi vida totalmente, porque yo solamente trabajé lo que son las asanas físicas, que son las posturas físicas que conocemos del yoga. Eso me fue abriendo canales energéticos que tenemos todos en nuestro cuerpo, desbloquear emociones, traumas y bloqueos a nivel emocional que todo el mundo tiene en mayor o menor medida, y eso me dio una apertura muy grande en el mundo del yoga. Después de México volví a España, seguí trabajando mi yoga, pero me di cuenta que faltaba la parte espiritual, la parte más divina, porque como que solo tenía una herramienta y me faltaban más cosas. Entonces conocí al que ahora es mi maestro, es un maestro plenamente consciente, él se llama Paramahansa Swami Visvananda, es un maestro, es de Isla Mauricio, aunque se crió en familia hindú, y tiene un ashram en Alemania, en Frankfurt, en un pueblecito que se llama Springen, y tiene otro ashram en Brindavan, en la India. Él es un maestro consciente, plenamente consciente y conectado con lo divino. Ya desde pequeñito pues, ha tenido actos milagrosos y ha estado en conexión directa. Entonces él nos ha traído una serie de técnicas, algunas de las cuales comparto como talleres y formaciones, otras son gratuitas. Son técnicas que lo que nos hacen es desarrollar y trabajar el amor, trabajar, que el ser humano trabaje desde el amor real. Entonces esa parte espiritual la fui conectando con la parte del yoga que no era espiritual, entonces es como se van juntando en tu vida una serie de piezas, como un puzzle, y van casando y vas entendiendo cosas que desde la mente, cuando no eres espiritual, no entiendes. Te pueden decir, pues estás en una religión, estás en una secta, estás en un grupo, hay muchas cosas que no se entienden, pero poco a poco, cuando tú lo sientes desde tu ser, vas casando todas esas piezas, las conscientes, las espirituales y las no tan espirituales, y te das cuenta que todo es un ir a buscar a la divinidad dentro de uno mismo. Qué bonito, qué bonito. Muy bello, y me parece muy bello porque planteas el amor. Aquí en el programa hace rato pues venimos de manera consciente planteando que lo único que nos salva es el amor a través de cualquier ejercicio espiritual, el ejercicio cotidiano de la vida, la relación con los otros y con las otras personas. Me parece muy lindo, pero me gustaría que ampliaras, porque entiendo el cambio, la transformación que hiciste en el proceso que viviste en México y luego volviste a España,
pero mencionaste nuevamente la palabra técnica, entonces me llama la atención porque pues entiendo que lo técnico no es lo que tiene que ver con el yoga, sino más la parte, es decir, la postura tiene que ver también, o mejor dicho, explícanos tú para obviar, o si lo técnico tiene, pues es importante, y por qué sí, por qué no. Pues el cuerpo humano está formado de canales energéticos, de millones y miles de canales energéticos. Cuando alguien ha ido alguna vez a una sesión de acupuntura a ponerse agujas, eso lo trabaja mucho la medicina tradicional china, lo que hace es desbloquear cierta energía que está en esos canales energéticos y a la vez nos ayudan a nivel físico, pero a nivel también emocional. Entonces, cuando nosotros estamos realizando en yoga asanas, que son las posturas físicas, lo que estamos haciendo es trabajar con el prana. El prana, en términos yógicos, es la energía vital. El prana está en nuestro cuerpo y puede ser un prana que nos alimenta energéticamente, no solamente a través de los alimentos, sino también a través de la luz, del sol, a través del aire. Al final es la energía que nos mueve. Entonces, cuando nosotros hacemos asanas yógicas, aunque no sepamos lo que estemos haciendo, sí que se está moviendo ese prana, esa energía dentro de nosotros. Y si lo hacemos bien, pues hay un mayor desbloqueo. Y es como cuando una persona va a un gimnasio, pues en 2 semanas no va a notar el cambio, pero si es constante, pues lo va a notar. Hay gente que por su naturaleza tiene más facilidad a desbloquear ciertos canales, igual que hay gente que es muy perceptiva, hay gente que es menos perceptiva, pero todos llevamos dentro de nosotros, de nuestro ser, ese potencial, pues porque nosotros al final somos seres divinos, tenemos esa naturaleza divina, que aunque estamos olvidados de ello, tenemos el potencial de producirlo. Entonces, en las asanas de yoga, en las posturas, trabajamos esos desbloqueos energéticos, y lo que estamos haciendo es trabajar muchas partes del prana de nuestro cuerpo de muchísimas formas. Las técnicas son importantes porque sí, realmente hay técnicas como tales, sobre todo la meditación es una técnica, hay muchos tipos de meditación. La meditación es una técnica que nos ayuda a tener un estado de la mente mucho más preparado para cuando trabajamos la conciencia y trabajamos otras cosas en nosotros a nivel energético, pues tener un desarrollo más pleno y que sea de la mejor forma posible. ¿Nos quieres hablar un poquito de esas diferentes formas de eso que acabas de mencionar, de las técnicas de la meditación, perdón, sí. Bueno, realmente en yoga hay muchas filosofías y hay muchos tipos de yoga. Todos nos llevan a lo mismo, que al final es a llevarnos a lo divino, por un camino o por otro. Es como que tenemos muchísimas herramientas a nuestro alcance. La gente también tiene que ser importante resonar con una de ellas. Pues no todas resuenan en las personas de la misma forma, pero al final es como que en el mundo tenemos muchas herramientas y tenemos que ir valorando qué herramientas nos vienen bien. Dentro de las técnicas o de las herramientas que yo he aprendido de mi maestro Paramahansa Swami Visvananda, bueno, pues una de las más conocidas, que está extendida en casi todas las ciudades del mundo, aquí en Medellín de hecho también se practica, se llama Om Chanting. Om Chanting es una técnica de sanación grupal a través del canto de Om. ¿Qué es el Om? El Om es la vibración por excelencia, es la vibración que engloba todo el universo. Es un sonido autocreado, no lo ha producido ningún objeto resonando y vibra a una frecuencia. La vibración ya sabemos que se mide por frecuencias y por hercios, y lo que hace es el Om Chanting es elevar nuestra vibración para que con la vibración más alta nuestras células vibren de forma con más sintonía, con más armonía, con mejor estructura, y nosotros estemos más sanos y más saludables. Esa es una de las técnicas. ¿Y el chanting? Om Chanting. Es canto a través del Om. Aprovechando la coyuntura, ¿quieres mencionar otras técnicas solo por
y definirlas así en 2 palabritas. Sí, en los yogas hay unas técnicas muy importantes que se hacen en varias disciplinas yógicas. Yo las que he aprendido, he experimentado en mí y estoy enseñando a muchísima gente, tengo experiencia de lo que estoy diciendo, se llaman kriyas, ¿vale? Kriya es una palabra en sánscrito. El sánscrito es una lengua que viene de los Vedas, es una lengua muy antigua que tiene distintas connotaciones. Kriya significa consciencia, entonces son técnicas de consciencia, para elevar nuestra consciencia. Entonces, una de las técnicas también muy importantes que trabajo se llama Atma Kriya Yoga. Atma es otra palabra sánscrito y significa alma. Sería como el yoga de la consciencia del alma, para llegar a esa consciencia. Luego hay muchas técnicas de meditación sencillas, no tienen por qué ser muy elaboradas. A veces la gente se piensa que se tiene que ir a una cueva, a los Himalayas, a meditar, como los yogis antiguos. Pues no es así, cada uno puede meditar en el autobús, en su casa, en el trabajo, en la calle. O sea, las meditaciones son de muchas formas. Incluso uno paseando por la calle está haciendo una meditación dinámica cuando está paseando en plena naturaleza y en conexión con la vibración de la naturaleza. Ahora sí voy yo. Bueno, hay algo que me interesa y es esta parte que cuentas de cómo una persona llega y pues a través del yoga se desbloquea en muchos aspectos, en sus emociones y esto, pero entonces llega una persona y la persona tiene un tiempo determinado para lograr, como no sé, los objetivos en esto, o simplemente ya la persona que llega al yoga se debe quedar de por vida ahí, o cómo lo manejan. O sea, es como tipo terapia y listo, y te desbloqueas y full, sigues tu vida normal, o realmente ya incluso las personas, no sé, se enamoran de él y se quedan ahí, o cómo son esos casos. Pues todo depende de la naturaleza de la persona. Tenemos como personas como muy impacientes, muy movidas, que prueban muchas técnicas, prueban yoga, prueban tai chi, prueban pilates, muchas cosas. Casi todo el mundo, no siempre es así, pero casi todo el mundo llega al yoga por la parte física, porque realmente el yoga a nivel físico es muy completo, es una de las técnicas más completas que existe en el mundo. Nos estira, nos da fuerza, nos da vigor y energéticamente nos llena. En yoga, como es una filosofía de vida, se trabaja mucho también la paciencia, se trabaja la no violencia y muchas otras más cosas conscientes. Prácticamente la paciencia es no ponerse objetivos y todo llega cuando tiene que llegar. Es como que el maestro llega cuando el alumno está preparado, es así, no cuando el alumno quiere. Entonces hay que mantener esa paciencia y hay gente que tarda más tiempo, hay gente que tarda menos tiempo, pero realmente suceden cambios. Cuando mencionabas ahorita de la elaboración de traumas, ataduras emocionales, ¿cómo se da eso a través de la meditación? ¿Se eleva la vibración o se cambia la vibración, por ejemplo, traumática, o se vive el trauma en términos de lo que tiene que enseñarnos? ¿Cómo es la cosa? Pues básicamente yo lo entiendo como que las emociones producen estados en nuestro cuerpo que a veces nos hacen enfermar. Por ejemplo, el estrés y otra serie de incluso emociones muy fuertes, traumáticas, nos pueden producir una serie de enfermedades, desde cánceres, etcétera. Y yo pienso que eso también se puede revertir en sentido contrario, porque si tú controlas las emociones a través de la meditación, de estar en contacto con la naturaleza, rodearte de gente sana, no tener estímulos, los típicos en el trabajo a veces que te juntas, hay chismorreas de la gente, ves noticias de guerra, de que si el país está mal. Digamos que es alejarte vibratorialmente de lo negativo, rodearte de cosas positivas que te van a nutrir y así a su vez emocionalmente también te puedes sanar. Entonces, sanando emocionalmente puedes sanar a nivel físico y es como una parte muy importante, ¿no? Estar bien uno en su centro. Porque por el psicoanálisis conocemos de que hay emociones que vienen de la epigenética, es decir, de todo aquello que viene de los ascendientes, pero que también vienen de la vida personal y por reencarnación diríamos que también vienen de otras vidas, ¿cierto?
¿Cómo vengo a sanar, por ejemplo, el ladrón que hay en mí? O vengo a sanar el mentiroso, o vengo a sanar el, llamémoslo, infiel, un término que es muy común en nuestra vida corriente. Esto de todas maneras tiende a imponerse y se atraviesa de manera inesperada. Cuando esto aparece, ¿es necesario bloquearlo o ustedes consideran que también es reconocerse en esa vibración que está apareciendo ahí? Yo creo, a nivel personal, que es importante tomar conciencia de las cosas, a veces de los patrones negativos. No se trata de decir, no llores, sé fuerte. Pues no, pues si tienes que llorar porque tienes una emoción negativa, experiméntala, siéntela. Es como tomar conciencia. Muchas emociones negativas y muchos problemas, a veces solamente tomando conciencia de ellos, de que existen, simplemente se sanan. Pues patrones de que te ha pasado en la familia, a través de la historia, cosas que a lo mejor tienes en el subconsciente y que no recuerdas. Cuando haces un trabajo un poquito personal, de autoobservación, tomas conciencia de esos patrones y a veces simplemente con eso se sana. Pero también en yoga se trabaja mucho la parte del karma. Pues obviamente pues todos arrastramos cosas del árbol de familia, igual que se trabaja en el transgeneracional, por ejemplo, en las ecomagias y muchas cosas. Esas cosas están ahí. Pero en yoga algunas técnicas, por ejemplo, lo que nos hacen es quemar karma de vidas pasadas y ayudarnos a trascender esos patrones negativos. ¿Qué es el karma? El karma es como las acciones que vienen por un acto que ya viene de atrás. Es la acción-reacción, por decirlo de una forma. Entonces sí que tenemos técnicas para quemar karma de vidas pasadas y en esta vida evolucionar y ser más seres de luz, mejores personas y trascender todas esas cositas. Entonces como que tenemos las herramientas que si queremos hacerlo en esta vida podemos hacerlo, pero pues en esta vida a veces no todo el mundo queremos renunciar a todo. Entonces como que queremos también una vida cómoda pero a la vez espiritual, pero realmente se puede hacer en una sola vida. Sí, rectifico. Epigenética se refiere a el entorno, ¿cierto? El desarrollo genético que me permite el entorno o que me implica el entorno. Y lo genético sería aquello que se trae de las generaciones anteriores. Eso quería rectificar. Otra preguntita en relación con esto. Por lo que nos das a entender, entonces uno se va adentrando en la meditación y va ganando como la maestría, la destreza para moverse en ese mundo interno y va descubriendo aristas para tratar las problemáticas internas, de tal manera que podríamos decir que hay situaciones que son recurrentes y nos demoraríamos años para sanarlas a través del trabajo de meditación, ¿o me equivoco? Bueno, es como os he dicho antes, es como que no hay que tener expectativas. Hay gente que tarda menos en llegar a esos estados, hay gente que tarda más. La meditación realmente es una herramienta más para el control de la mente, el control de los sentidos. Lo que en Ayurveda, por ejemplo, Ayurveda es la ciencia de los Vedas, de la medicina, de la salud. Es la primera ciencia de la salud y la medicina más antigua del mundo. En Ayurveda lo que te dicen es que la enfermedad proviene, una de las causas, hay como varias causas, una de las causas más importantes es cuando nuestro ser, o sea, nos desconectamos de nuestro ser, de nuestro alma, cuando nos desconectamos de lo divino que va dentro de nosotros, es como que nos hemos olvidado de esa parte. Entonces entramos en un mundo de la mente, de enfermedades de los sentidos, que todo nos influye. La meditación es una herramienta muy potente para el control de la mente. La mente no es mala, todo el mundo dice, es que la mente es mala. No, la mente puede ser o tu mejor amigo o tu peor enemigo. Simplemente hay que saber utilizarla para lo que se tiene que utilizar, para ciertos procesos mentales, pero hay otros procesos que van más allá de nuestra mente, que son sobre todo el conocimiento, que para eso es muy importante la meditación. La meditación, digamos, que nos lleva a estados como más tranquilos, para armonizar con nuestro ser interior, que no nos perturbemos tan fácilmente por los sentidos externos que nos rodean y nos bombardean en el día a día, que son los que a veces nos provocan ciertas enfermedades.
Fran, me gustaría también preguntarte, yo conocí dos personas, entonces te voy a poner como el ejemplo y lo que sentí, lo que vi o lo que creí haberme dado cuenta. Una persona que estaba en yoga más o menos desde sus 16 años, la sentí muy armónica, pues muy chévere, una relación bonita, pero también sentí cierto moralismo en esta persona. Entonces todos, pues como los sucesos alrededor, pues porque las personas, pues como no somos conscientes, pues somos pues de carne y hueso, entonces cometemos errores, pero entonces hay una gente que bebe, otra gente que trasnocha, bueno, etcétera. Pues es decir, es su vida cotidiana sin tener el proceso de espiritualidad con el yoga. Entonces sentí siempre de esa persona como algo muy religioso. Se lo preguntaba, pero nunca pues me lo expliqué y pues no volví pues como a hablar con ella. Pero entonces quería como que me explicaras qué pasa también, pues digamos como con algunas personas, si es la falta de conciencia o qué. La otra persona, una persona que está haciendo yoga también, pero ya mayor, más o menos empezó a hacer yoga desde los 50 años y empezó a trabajar con un maestro, todavía está en este momento en ese proceso. Me parece que es una persona muy armónica, muy chévere, muy interesante, pues su vibración es muy bonita, y le entendí que ella empezó pues más o menos a trabajar el yoga 5 minutos, y diario eran 5 minutos, luego 10, etcétera, etcétera. En este momento ella va en 6 horas de meditación, estoy hablando de la meditación, y me dice que le faltan por ahí pues otros niveles. A la vez pues también la siento también muy hermética, pues como frenada, como hermética, como ya con su deidad muy alta, entonces a lo mejor por eso no soy capaz de comunicarme con ella. Entonces quisiera que me explicaras como esas, pues como no tanto fenómenos, sino como esas posibilidades de búsqueda y de encuentro con el yoga, porque a ti te veo pues muy armónico, muy tranquilo y a la vez pues muy humano. Bueno, pues como tú mismo decías, somos humanos y vivimos en un mundo de ruido, de estrés, que a veces no nos es tan fácil mantener esos estados de quietud y de calma. Parte de lo que se trabaja en el nivel de conciencia y en el yoga es trascender el ego. El ego, todo el mundo tenemos ego. De hecho, hay muchísimos yogis que tienen ego. Yo a veces me encuentro días de mi vida que pues ese día no estoy tan bien y reconozco mi ego. Lo importante es reconocerlo. No, pues yo creo que es muy complicado pues alguien que no tenga ego 100%. Pero el ego pues forma parte de que a veces con ciertas personas estén como diferente para hablar con ellos, o como que estén más altivas, se crean que ya tienen la iluminación total, y pues no es así, ¿no? En yoga hay muchísimo ego, por ejemplo, pero se trata de reconocerlo. Eso es la principal cosita. Muy bonito. Ese punto que tocan es interesante, pero yo quiero hablar un poco de lo que ya veníamos mencionando, y es justamente aquí en el programa hemos hablado varias veces de que las enfermedades y esto llegan por las emociones. Entonces me conectaba mucho con lo que decías es que nos desconectamos de nosotros mismos. Listo, entonces ¿cómo se hace conciencia de esa desconexión y cómo vuelve la persona a conectarse consigo mismo? Bueno, yo por mi experiencia personal te puedo hablar que yo, a través de las técnicas que realizo todos los días hago en mayor medida, pues como obviamente estamos en un mundo acelerado, pues hay días que tengo más tiempo, hay días que tengo menos tiempo, me tengo que ajustar a los viajes, me tengo que ajustar a las situaciones, pero todos los días trabajo pues las técnicas que yo he aprendido en mi maestro y las que enseño. Y esas técnicas, hacer unas técnicas todos los días en tu día a día, se llama sadhana.
Sadhana es la realización de esas técnicas personales para tu día a día. Esas técnicas lo que te hacen es estar en ti mismo. ¿Cómo? Pues como que todas las mañanas, por ejemplo, aunque son flexibles y las puedes realizar a cualquier hora del día, no tienes por qué hacerlas todas seguidas del tirón, puedes hacerlas espaciadas. Hay gente que necesita como tener su espacio en su casa, íntimo, su rinconcito, que nadie le moleste. Bueno, pues esas técnicas te van llevando poco a poco, te van trascendiendo todas esas partes humanas, que son las que a veces nos descolocan. El ego, entre otras cosas, pues a trabajar todo desde el amor, desde la compasión, a trabajar el perdón, a trabajar el amor, sobre todo con tus compañeros de trabajo, con tus familias. Tomas la vida más amorosa, más feliz, al final llegas a un estado más pleno. Entonces esas técnicas, yo por ejemplo, cuando en las mañanas me pongo a hacer mi Atma Kriya Yoga, que es mi sadhana personal, digamos que termino la sadhana y estoy en un estado de paz que me da una energía muy bonita, muy bella, para empezar el día. A nivel de que si salgo a la calle y me encuentro al típico dándole al claxon, le llaman aquí claxon en el carro, Sí. y hace mucho ruido, insultando al otro, pues le puedo echar una sonrisa en vez de enfadarme. No me afectan. Entonces, digamos que poco a poco esas técnicas personales te van llevando a ese estado de calma y de paz contigo mismo y de felicidad, que es al final también a lo que tendemos, a la felicidad. Entonces, esas técnicas en tu sadhana diaria lo que te van a repercutir es ese estado. Yo cuando termino mi sadhana diaria ya estoy esperando y contando los minutos para el día siguiente, porque es un desconecte total del día en el que te sientes en paz. Entonces cuando uno se encuentra en paz, se encuentra feliz. Claro, porque igual si miramos la sociedad ahorita, yo creo que la mayoría de personas están desconectadas con una simple pregunta donde usted le dice a alguien, ¿usted quién es? Y te va a decir, yo soy un abogado, tengo 5 casas. No te estoy preguntando cuál es tu título, sino usted quién es. Y hay muchas personas ahora que no saben ni quién son. Sí, correcto. Pues al final, cuando nos vamos de este mundo, nos vamos a ir como llegamos, desnuditos y sin nada. Es el ser humano y es el alma el que se va. Antes de entrar al programa hablábamos del asunto de la vibración y los hertz. Me parece que es un tema agudo a tratar aquí. Me parece que vos tenés conocimiento sobre el tema para que nos familiarices un poco con eso de los 432, los hertz, el hertz adecuado para la transmutación y la integración. Tengo entendido, por ejemplo, que las músicas antes de la hegemonía nazi se hacían en 432, luego se cambiaron a 444, creo que fue. Si quieres hablarnos un poco de ese asunto. Bueno, sí, pues básicamente como hemos empezado también al principio del programa hablando del sonido primordial Om, es una vibración. Todos somos vibraciones, nuestro cuerpo es vibración, todas las moléculas vibran, ya sea una mesa como nuestras células, la luz es vibración, los colores también es una vibración, todo vibra a una frecuencia. Entonces digamos que 432 es la frecuencia, son los hercios de la frecuencia del Om, la vibración universal, pero también durante mucho tiempo ha sido la vibración sonora que nos ha ayudado a llevar esos estados saludables que decíamos antes. De hecho, en una meditación se han hecho experimentos a nivel de laboratorio, con test en la cabeza, con electroencefalograma, a través de la humedad, el pulso, la piel, la temperatura, un montón de sondas puestas en el cuerpo, y se dan cuenta que cuando uno está o bien cantando Om de forma continua, o bien meditando en una meditación profunda, el cerebro alcanza 432 hercios. De hecho, la música, por ejemplo, muy famosa de los cantos gregorianos, allá muy cerca de donde yo soy, de los monjes gregorianos, pues esa música estaba en 432, y mucha música antigua, sobre todo la música de Bach, tienes frecuencias y tienes componentes muy importantes en 432. En 432, digamos que nuestras moléculas vibran armoniosamente. Cuando nosotros vibramos en armonía, pues nuestras células físicas, pero también energéticas,
lo que están haciendo es sanando, porque tienen estructuras más bellas, más amorosas, más cristalinas, más sutiles. Podríamos decir entonces que la frecuencia 432 es la frecuencia de los cristales. Sí, ¿Y el sí, agua? una de tantos. Bueno, los cristales realmente vibran a distintas frecuencias. Sí. Pero sí, el 432 es una frecuencia armoniosa. De hecho, pues Masaru Emoto... lo del agua. sí. Estaba pensando en eso. Sí, él hizo varios experimentos y al final te das cuenta que todo es vibración. Y también hay unas escalas que se llaman escalas solfegio, que lo que te indican es el grado, depende de los hercios de la vibración, el grado que te pueden llevar mental y espiritual. Ajá. Masaru Emoto, para quienes no conocen, Tan lindo, María sí. Isabel nos va a explicar. Cuenta. Bueno. Él es O un los investigador japonés que hace unos experimentos con el agua y demuestra de una manera directa cómo el mensaje que le transmitamos al agua, la vibración que tengamos cuando cogemos un vaso de agua en la mano, esa es la vibración que va a adquirir el agua. Entonces, por ejemplo, él pone en experimento un arroz de control, lo pone en un tarro, ¿cierto? Y otro arroz lo pone en otro tarro. A uno le dice porquería, asqueroso, no sirves para nada, etcétera, etcétera, y el arroz a los 3 días está podrido. En cambio, el otro arroz a los 20 días todavía está intacto. Sí, así es. La sanación con sonido lo que hace es destruir las células cancerígenas. Ajá. Y entonces esos experimentos demuestran que la vibración que tú estás diciéndole a esos tarros de arroz, pues actúa en que se degrade antes o no. Es como incluso las intenciones que nosotros tenemos hacia otras personas, eso también es una vibración, aunque sea mental, es una vibración. El Entonces, pensamiento el tiene pensamiento poder. es muy importante. Uf. Somos lo que pensamos, por eso hay que rodearse de pensamientos siempre bellos y positivos. Y también les quería hablar un poquito de la cimática. La cimática es la ciencia que utiliza todo el tema de las vibraciones, las frecuencias, ¿vale? Esta cimática, cimática, la pueden ver en internet, buscar cimática.org, y habla sobre las ondas que producen las vibraciones en la salud. Cimática con C. Cimática con C, sí. No sismática, sino cimática. Es del griego cima, que significa onda. Al final son ondas. Por ponerle un poquito de humor al asunto. No lo había cogido. Pero Ok. miren, que quería contar que pues hace rato, yo digo que años, yo no resistía a la música gregoriana o esa música así suavecita, me la ponían y me daba, pues no era capaz, porque como tampoco manejaba la paciencia, entonces se mezclaba la impaciencia mía con ese tipo de música que me cambiaba mi vibración, que era acelere total, permanente, tenacísimo. Pues yo sufría con eso porque no lo entendía. Sí, de hecho, Masaru Emoto también ha hecho experimentos con la música, cristalizando, congelando moléculas de agua y poniéndoles distintas músicas, pues heavy, metal, música clásica, gregorianos, y se han visto que las estructuras cristalinas, mirado en un microscopio, en un laboratorio, las estructuras cristalinas, cuando vibran con músicas, pues como pues cantos gregorianos o música clásica determinada, son como muy bellas, son formas geométricas perfectas. En la naturaleza todo es geometría. De hecho, solo hay que ver la maravilla que tenemos en la naturaleza, en las plantas, en los alimentos, con formas como muy simétricas y muy perfectas, incluida la concha del caracol, que también es muy importante el recorrido que se hace en el diseño. Y eso en todo. Es toda una espiral. Sí, es una espiral perfecta y además es todo en numerología, es en términos muy precisos. Entonces, ¿qué pasa con estas moléculas de agua? Que cuando la música estaba sometida, o sea, las moléculas de agua estaban sometidas a músicas disonantes que no vibraban para nada en 432 hercios, las formas geométricas eran feas, no tenían geometría ninguna, eran
inarmónicas totales. Y otras músicas más bellas de 432 y cercanas, pues eran como formas geométricas muy bonitas, como la típica de la molécula de la nieve, cuando vemos caer la nieve el asterisco, pues eran perfectos esos cristales. Y también quería hablarles de las frecuencias solfegio, ¿vale? Que son los 6 tonos de la escala musical que usaban los antiguos cantos gregorianos. Durante las misas religiosas se cantaban para impartir tremendas bendiciones espirituales, pero todo eso era producido por la frecuencia a la que cantaban. Las frecuencias solfegio, hay varias frecuencias. Está la de 396 hercios, lo que produce es la liberación de culpa y miedo, por ejemplo. La de 417 hercios trabaja las situaciones perdidas, deshechas, sin resolver, facilitando un cambio. La de 528 hercios facilita la transformación y los milagros, es como una reparación del ADN. La de 639 hercios, la conexión con las relaciones. La de 741 hercios, el despertar. Y de 852 hercios, el retorno al orden espiritual. Entonces, si se dan cuenta, el 432 en las frecuencias solfegio estaría entre la de 417, que es la de situaciones perdidas, deshechas sin resolver, facilitando el cambio, y la de 528, que es la de transformación y milagros, reparación del ADN. Justamente esto que nos mencionas, Frank, nos abre algo que se nos quedó en el programa pasado por mencionar, y era justamente la música. No mencionamos la música y creo que es muy importante. Me recuerda a mí una frase que vi en estos días, y entonces ahorita la pongo con la música y yo, wow, esto está conectado. Una frase que vi en estos días decía: lo que no vibre en dirección a ti desaparecerá de tu vida. Entonces yo dije, bien, me parece algo gracioso, y es que de pronto desde muy niño yo fui de escuchar música muy melancólica, por decirlo así, como decir ahorita, muy cortavenas, música que de desamor, mejor dicho, y que te ponías mal, que querías llorar, que te sentías, que te restaba incluso valor propio, porque hay canciones o hay música que te resta valor propio, cuando dices, es que sin ti yo no puedo vivir, sin ti yo no soy nada, eso. Entonces, a mí me pasa algo ahorita, y es que yo, por ejemplo, eliminé de mi lista de reproducción de celular todo ese tipo de canciones. Yo ahorita en mi celular solo tengo canciones que me den valor a mí, que le den valor al amor, que de pronto son canciones que listo, en algún momento te pueden sacar una lágrima, sí, pero te sacan una lágrima, más es como de superación, más es como de, listo, es que estoy en mi proceso de sanación, en mi proceso de restauración, y yo creo que es muy importante eso. O sea, yo no quiero condenar como ningún género musical, porque creo que de pronto en todos puede haber algo que se rescate, pero sí es muy importante lo que escuchamos, porque yo creo que yo, si seguía escuchando lo que escuchaba, no estaría aquí sentado, ya me hubiera cortado las venas, como mismo lo dicen en las canciones. Pero en cambio ahorita lo que escucho, incluso hay un artista que escucho mucho y él practica yoga, pero pues canta, sí, como decir pop o algo así, pero lo canta como desde lo que es el amor, desde lo que es la sanación. Entonces yo creo que es muy importante eso, lo que las personas escuchan. No es como decirles, no, es que tienen que escuchar la música que escuchamos los 4 que estamos aquí presentes. No, usted es libre de escoger su género, pero cuide qué letras está permitiendo entrar también a su intelecto, porque eso es lo que luego va a ser tu vibración, ¿o me estaría equivocando? Sí, estoy de acuerdo contigo. Al final forma parte de lo que nos rodeamos y de lo que vibramos. Mi maestro tiene un símil muy bonito que dice, imagínate una tela en blanco, tú la metes, esa tela en blanco la metes en un cubo de pintura azul y la sacas y es azul, pero si esa tela en blanco la metes en un cubo de pintura roja, sale roja. Al final quiere decir que nuestra mente se va a nutrir de lo que nos rodeamos. Entonces, si estamos todo el día, yo tampoco condeno ese tipo de músicas, pues también las he escuchado, y también pienso que cada persona tiene que tener su libre albedrío y su capacidad de probar y de experimentar cosas, ¿no? Pero yo me he dado cuenta que a través del tiempo yo también estaba en ese tipo de músicas, cuando meditaba, hacía yoga y he ido hacia un plano de vida más feliz, más consciente para mí. Me he ido alejando también, como tú me cuentas, de ese tipo de músicas, al igual que en la alimentación. También he ido cultivando el amor a los animales, vegetarianismo, etcétera. Ya no solo por salud y por evitarle sufrimiento, sino también a nivel vibratorial.
también nos estamos comiendo el miedo y el miedo que esos animales sufren cuando van a morir. Entonces en sus moléculas se quedan impregnadas de miedo y esa vibración de miedo nos la metemos a nosotros. Si nosotros nos rodeamos de, pues lo que hemos dicho, películas de guerra, de violencia, que si es que el país va mal, que si no sé qué, vibramos en ese miedo. Yo cuando he estado en México y ahora en Colombia, pues siento trabajar este símil por las películas y el pasado del país. Pues obviamente aquí ha habido mucha violencia, ¿no? Y todo el mundo, pues ten cuidado, no sé qué, ten cuidado, no sé qué. Sí, eso es verdad. Si tú vibras en el miedo, vas a traer el miedo. Si vibras en una densidad baja, vas a traer esa densidad. Pero si tú estás con amor, con fe, con tranquilidad, al final vas a traer en eso en lo que vibras. También vas a traer relaciones más bellas y vas a traer situaciones a tu vida que te van a complementar. Entonces es muy importante de qué nos nutrimos, de qué personas, a veces les llaman como vampiros energéticos, creo que acá también les llaman, Sí. esa gente que te quita la energía, que está todo el día hablando mal, deprimida, situaciones tristes, pues todo eso vas huyendo. Yo me acuerdo, hace muchos años yo jugaba a las maquinitas y tenía mis jueguecitos de guerra y esas cosas. Llegó un momento que como que me cayó el 20 y dije, ¿qué estoy haciendo? Vendí todo eso y me he dedicado a cosas más armoniosas. Más productivas, que den un crecimiento. Eso es bueno porque lo he mencionado aquí y a mí me pasa algo justamente con las personas. Y yo soy una persona muy sociable, yo le hablo a todo mundo, si con todo mundo puedo ser bien genial, pero hay personas con las que yo siento como una barrera. Y yo le digo a la gente, preocúpense cuando a mí me pase eso, porque a mí normalmente no me pasa eso con todas las personas. Cuando me pasa eso es porque la persona tiene una energía demasiado negativa y esa energía choca conmigo, o sea, choca, entonces como que como que tengo que estar al margen. Y muchas veces con el tiempo descubro cosas de la persona donde yo digo, ya entendí por qué no había como ese feeling. Y es muy importante, sí, lo que dices de que nos rodeamos. Por ejemplo, yo agradezco la vida, pues, tener estos dos compañeros de programa, sobre todo, pues, del doctor he aprendido mucho, y otros amigos y otros espacios que tengo, pero justamente yo vengo de salir de un cuadro de depresión fuerte, y entonces yo empecé como a hacer justamente lo que estás diciendo, ir sacando de mi vida personas que me lleven a volver a eso, cosas que me lleven a volver a eso, porque yo considero que cualquier persona se puede sanar de lo que quiera, pero tiene que ayudarse también de ciertas maneras, porque digamos, si tu problema es con el alcohol, no te puedes seguir manteniendo con alcohólicos. Si tu problema es con las drogas, no te puedes seguir manteniendo con drogadictos. Entonces ese es el punto, es llegar a buscar cambios y buscar personas que entonces te lleven al nivel donde realmente quieres estar, porque si tú quieres salir de, digamos, las cosas que mencionaba, drogas, alcohol, entonces busca personas que te lleven a salir de eso, porque si vas a seguir buscando la misma gente, vas a seguir en eso. Sí, y precisamente a nivel mundial, a nivel astrológico, también hay un cambio de conciencia en todo el planeta, en todos los seres humanos. Hay una evolución que nos está aumentando la vibración, entonces cada vez hay más personas pues, que están buscando esa armonía, ese nivel de conciencia a través del yoga u otras técnicas, porque hay muchísimas más técnicas, y se trata de eso un poquito. Hablando de cosas prácticas, entonces quiero rescatar los experimentos de Masaru Emoto para que los pongamos en práctica en la vida cotidiana, ¿cierto? Ya que somos 70% de nuestro cuerpo agua, entonces también es hablarle a nuestro cuerpo a través del pensamiento y a través del agua, que los alimentos que consumimos. Entonces, evocar, así estemos en vibración negativa, evocar ese pensamiento bonito a través de la persignación del agua, es decir, ponerle la cruz al agua para que entre en una vibración. Por ejemplo, tenemos miedo, entonces recurro al agua para que me dé serenidad, ¿cierto? Le declaro serenidad, ya sea porque le haga la cruz o porque le diga serenidad, serenidad. Le estoy hablando al agua y el agua entonces me dará ese bienestar. Lo mismo hemos dicho aquí, que para los dolores el agua puede ser nuestra mejor medicina para aquellos síntomas que no están muy arraigados, ¿cierto? Que no tienen una causa profunda. Y actúa también como calmante para muchos casos
cuando la enfermedad ya está, dijéramos, empoderada, ya está arraigada. Aprovechar el agua como una forma de conexión permanente, ¿cierto? Si soy agua, entonces voy a la ducha y celebrar el hecho de estar debajo de la ducha y poderme dar una ducha con agua que caiga directamente del chorro, no tenerme que echar a traguitos con una totuma y aún cuando me la echo a totumadas, pues también darle las gracias a esa agua que está con nosotros, porque el agua entonces entra en contacto y despierta en vibración también eso que nosotros le otorgamos. Miren, es adentro y afuera. Si yo reconozco el agua, luego el agua que pongo en contacto conmigo me va a despertar esa vibración positiva. Y es otra manera también de intentar lo que decía Fran ahora, o sea, cómo podemos ir conectados permanentemente con cada elemento. Cómo la meditación se trata es de reconocernos en relación con el entorno y en esa, podríamos, abusando del término, en esa crilla, ¿cierto?, de experimentación de conciencia o elevación de conciencia. Sí, precisamente con lo del agua, pues yo les propongo que pues pueden coger su botellita de agua y escribir con rotulador palabras bellas de armonía y les van a transmitir esa energía, esa intención y ese pensamiento, esa vibración al agua. Pueden poner palabras como amor, belleza, paz, perdón, salud, todas esas cositas. Al final, cuando estamos haciendo como el presignando el agua, ya le estamos poniendo la intención y la intención no deja de ser, al hilo del programa, una vibración, y es una vibración positiva de salud y de amor, que es lo que estamos haciendo en ese caso. Ese punto es bueno, pero entonces ahí va como algo, y es como también aprendemos como a callar nuestras voces internas, ¿cierto? Porque digamos, queremos darle esa intención al agua, ¿cierto? La intención de amor, pero resulta que de pronto dentro de nuestros corazones hay odio, hay rencor, hay algo así. Entonces estás como declarando amor, pero entonces en tu cabeza, no, pero es que tú odias, no, pero es que tú tienes rencor, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se aprende como a callar esas voces internas y realmente declarar ese amor o eso que queremos declarar hacia el agua o hacia cualquier cosa? Porque muchas veces, digamos, personas que vienen de experiencias difíciles o algo así, dicen, o mucha gente que es muy normal, tienen metida en su cabeza, no soy capaz, en muchos aspectos de su vida. Entonces es, no soy capaz. Entonces es cambiarlo por soy capaz, soy capaz, soy capaz. Pero ¿cómo hace para callar ese no soy capaz? Bueno, pues una vez más voy a recurrir a una cita de mi maestro que dice que de la mente al corazón hay apenas 40 centímetros, 2 palmos. Es una distancia muy corta que la gente a veces no es capaz de recorrer, y es lo que tendríamos que hacer para esos casos. Cuando tú trabajas el corazón energético, el corazón, no el corazón físico como tal, trabajas la energía del amor, realmente lo estás haciendo con un sentimiento. Si tú haces un ritual de agua, de bendecir, pero no lo estás sintiendo, porque muchas veces el sentimiento sabemos que viene del corazón, no de la mente. Sí. Entonces, si lo estás haciendo con el sentimiento real, pues lo estás haciendo bien. Si lo estás haciendo automáticamente, no lo estás haciendo bien. Entonces, trabajar la meditación, trabajar el yoga, trabajar una forma de vida saludable, te hace que trabajes desde la conciencia del corazón todo en tu vida, tu día a día. Es muy importante esto que estamos nombrando, porque nos llevas por otra línea, Andrés, y es entender que la nueva era es una ideología. Si yo no estoy decidido a ir hasta las últimas consecuencias con mis propios traumas, pues ¿para qué me meto conmigo? O sea, mejor déjeme tranquilo. Mejor me dejo quieto. Mejor déjame tranquilo. Sí, porque es que la nueva era se basa en afirmaciones, en el Ho'oponopono, en no sé cantidad de técnicas que te llevan por la misma vía de la tontería, donde queremos todo facilito, queremos que todo se nos dé y se nos brinde a la primera instancia, y luego cuando las cosas no se nos dan de inmediato, entonces decimos, eso no sirve, cuando el que no está sirviendo soy yo. ¿Por qué? Porque estoy justamente en esa vibración negativa. Si a mí me dijeron, usted no sirve para nada, pero yo no recuerdo cuándo fue que me dijeron,
todo en mi vida anda manga por hombro, como decimos en antioqueño, es decir, en desorden. Cuando todo anda a manga por hombro en mi vida, y yo digo, pero yo tengo que ser capaz, pero yo tengo que ser capaz, pero yo tengo que... Y voy a la contrastación en los hechos y todo me sale chueco, ¿cierto? Ahí estoy comprobando de que predomina en mí esa orden de yo no sirvo para nada, por más afirmaciones que haga de que es que soy bueno, de que es que soy buena gente, de que soy muy lindo, de que... O sea, es sacar como eso primero, esa afirmación, para poder que tu palabra pues tenga poder también. Primero conecto, palabra, sentimiento y vibración. Ahorita... Primero conecto. ¿Cómo conecto? A ver, cuando yo voy a la respiración, y ahí es profundo lo que nos comenta Fran, porque es cuando yo voy a la vibración en respiración profunda desde el vientre, estoy conectándome con lo más profundo que hay en mí, ¿cierto? Entonces va a emerger, es como esa sensación bonita de a ver qué es lo que me pasa. Es conectar con la emoción, pero cuando estoy en respiración consciente, entonces se da el contraste entre lo que siento y lo que no consiento. lo que va en contravía de mi concepto y lo que viene ya en mi mente, que me está diciendo, bueno, hay que ponerle atención a esto, porque es que usted no puede seguir de eyaculador precoz. Yo quería compartir algo con relación a eso que estamos hablando, y es que el domingo estuvimos en un evento muy bello del Festival Internacional de Poesía, que lo titularon pues como la poesía chamánica, los cantos chamánicos. Estuvimos todo el día en unas actividades de cantos medicina. Entonces estoy relacionando eso, todo el yoga y toda la experiencia tuya, Fran, con los cantos medicina. Y un ejercicio muy bello, haciendo conciencia y vibración de lo que Fernando nos comentaba. Nos decía uno de los abuelos, Víctor, abuelo de Colombia, y nos decía que era muy importante esa conexión con la madre y con el corazón. Entonces nos invitaba a poner la mano en el ombligo, porque es la conexión umbilical con la madre, la conexión que todos los seres humanos tenemos, y la mano izquierda, la izquierda en el ombligo y la mano derecha en el corazón, y conectarnos con la madre y pensar en esa madre y en todas las madres y en todos los seres humanos, para que estuviésemos conectados con esa madre que cada uno tenemos y con el corazón y el amor. Entonces, al hacer el ejercicio consciente y al hacer esa actividad y estar todos en círculo, sentimos realmente eso, porque es esa vibración individual se vuelve colectiva y la colectiva se vuelve individual, y es como la manera de hacer conciencia. También recordaba el ejercicio que alguien hace mucho rato me invitaba: ¿quieres agua diamantina? Y yo le, ¿diamantina? Y yo, ¿qué le puedes diamantina? Y yo no la entendía. Y resulta que el agua diamantina la hacemos cada uno diariamente, como con el ejercicio que Fran nos invita y nos ayuda, donde esa agua diariamente debemos tener pues nuestro vasito, nuestro frasquito o lo que sea diariamente para donde estemos, porque está conectada con el amor, con una bendición y con toda la conciencia vibratoria a nivel personal. También por la noche lo mismo, el vasito, tomar el vasito, y también por otro lado el vasito de agua. Por otro lado, el vaso con agua al lado de la mesa, de la cama, por un lado es energética, por otro lado nos bendice, nos vibra positivamente, pero también nos puede salvar de un infarto, de un derrame cerebral,
de alguna situación, de un ataque, pues también de asma o algo, y entonces es muy importante. Entonces, como el agua, pues realmente es una medicina que la tenemos diariamente y que nos puede ayudar conscientemente en cualquier momento. Sí, de hecho, también hay gente que deja el agua, por ejemplo, en botellas de vidrio al sol, para que la energía del sol o la energía en la noche de la luna, también esa energía que no deja de ser otra vez una vibración, purifique ese agua muerta, que a lo mejor son aguas embotelladas, que les han quitado todos los nutrientes. Entonces sí que es bueno que el agua pues siempre ha sido en todas las culturas desde años inmemorables un agente purificador. Al igual que la respiración, que decías, Fernando, la respiración no deja de ser un vehículo para el prana, para esa energía, por eso las respiraciones son muy importantes para los yogis, se llaman pranayamas en sánscrito. Y el agua, sí, el agua es, de hecho, desde el bautismo típico, que ya todo el mundo conocemos, ya es una unción en agua, ¿no? En una parte energética del cuerpo, que es la cabeza, y es la que lleva toda esa conexión con lo divino. El agua es purificadora, incluso en Reiki también se trabaja mucho con el agua, en budismo se trabaja también muchísimo con las fuentecitas de agua, ¿cómo se llama? Cuando modificas tu casa en Feng Shui, en Feng Shui también es muy importante. Al final, en el mundo que vivimos estamos formados de 5 elementos, ¿vale? Que son el elemento fuego, el elemento aire, el éter, la tierra y el agua. Entonces el agua es una parte muy importante que está en nosotros, en nuestro organismo, como has dicho, Fernando, un 70% aproximadamente. Y después de muchas terapias energéticas es muy bueno antes y después beber agua, porque también es un vehículo. También la luna llena nos está influenciando. En yoga también es muy importante la luna llena. Hay, por ejemplo, algún tipo de yoga que en luna llena no se practica, por ejemplo en la Ashtanga yoga no se practican asanas porque ese día las moléculas del cuerpo están como mucho más activas y son días más propensos para tener accidentes o lesiones. Entonces es como un día de reposo del cuerpo, y en días de luna nueva la energía está como más bajita y también se descansa como para descansar. Al final todo es vibración. Bueno, para cerrar por hoy el programa, queríamos... Fran está por aquí en Colombia compartiendo información. Esta tarde hacemos un taller en la casa madre, en la dirección de María Isabel 50B, calle 50B, número 3853, barrio Boston, calle 50B, número 3853, barrio Boston. Para quienes se dejen invitar, estamos en Revolución de la Salud, pues haciendo esta invitación desde Revolución de la Salud. Ya saben muchos de los oyentes que tenemos otro movimiento que se llama Revolución de la Salud, donde compartimos información. Hoy es un taller conversatorio que lo va a dirigir Fran. ¿Y a qué número se pueden comunicar las personas que vayan a asistir? Bueno, pues les dejo mi teléfono por si quieren más información de este taller, que es el 313 89 14 129. 313 89 14 129. ¿A qué hora lo vamos a tener hoy? De 6 a 8 de la tarde. De 6 de la tarde a 8 de la noche. Muy bien. Bueno. Y si están embolatados o no llegan, al 319-774-6046. Mejor dicho, ya tienen cómo llegar. Bueno, muchas gracias a Frank por habernos acompañado, por haber estado con nosotros y hacer parte de este espacio. También le agradecemos a nuestros oyentes quienes nos escuchan todos los martes en su programa. Gracias a Danilo siempre acompañándonos en control. Muchas gracias también a Abraham Umbarila, quien nos permite este espacio en su emisora Radio Zipa Estéreo. Recuerden seguirnos también en nuestro canal Emanciparte en YouTube. Estuvo con ustedes el doctor Fernando Calle Valencia, María Isabel Giraldo Velázquez y Andrés Cardona. Aquí finaliza ¿Por qué enfermamos? Con el doctor Fernando Calle Valencia, programa en el que tratamos aspectos de todo lo que implica el bienestar social y humano, cuerpo, mente y espíritu. Escúchelo todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio Zipa Estéreo. ¿Por qué enfermamos?